Bueno, pues me vais a permitir que iniciemos este momento haciendo una pequeña sugerencia. En este pequeño misal, en las páginas, de la página 7 a la página 12, vais a encontrar una excelente presentación de esta tercera edición del misal romano en español para España. Fíjate cómo se dice. Tercera edición del misal romano en español para España. ¿Por qué? Porque este misal es el que ha realizado la Conferencia Episcopal Española para la celebración litúrgica de la Eucaristía en territorio nacional, digamos, en España. Ahora bien, aquellas conferencias episcopales de otros lugares de lengua hispana que quieran unirse a esta traducción, también lo pueden hacer, ¿eh? Pero por eso se especifica en español para España, ¿eh? Como un matiz solamente. Bueno, pues en esas páginas de la 7 a la 12 dice que las elaboró don Julián López Martín, que sabéis que es el obispo de León y que es el actual presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. Bueno, pues él expresa de una manera muy bella lo que es el misal, en una presentación un poquito más extensa, que os recomiendo. Si no, hombre, deduzco que no tendréis vosotros el misal en casa, ¿verdad? Entre otras cosas porque para comprarlo hay que ahorrar un poquillo, ¿verdad? Pero podéis a lo mejor en la parroquia en un momento dado, o a lo mejor se puede hasta hacer fotocopias, no estaría mal, ¿eh? Hacer fotocopias de esa presentación, vuestro párroco, y ofrecéroslo sobre todo al equipo de liturgia, para que al menos se trabaje, porque vale mucho la pena. Bueno, para comprender mejor el porqué y el para qué de la nueva edición del misal romano en lengua española para España, conviene partir de un documento que elaboró la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es donde está nuestro amigo Yello, Aurelio, trabajando, que lleva por título Liturgiam Authenticam. Ahora vamos a hablar de ello, pero antes voy a intentar leer lo que pone aquí atrás. No llego yo a leer eso ya. Con la presbicia ya increciendo, no llego a leerlo. Pero bueno, no os preocupéis. Esto es lo que dice, parte de lo que dice esa presentación que os he hecho mención antes, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si, ¿alguien se anima a leerlo así con voz un poco alta? La riqueza doctrinal y espiritual acumulada por la nueva edición del misal romano en lengua española constituye también una invitación dirigida a todos los fieles cristianos, pero especialmente a los ministros de la Eucaristía, a interiorizar y tratar de comprender la estructura de la celebración y asimilar las palabras de la liturgia, de forma que no solo hablemos con Dios como personas individuales, sino que entremos en nosotros de la Iglesia que ora, que transformemos nuestro yo entrando en el nosotros de la Iglesia, enriqueciendo y ensanchando este yo. Muy bien. Esa pequeña frase final que está entre comillas, que la dijo Benedicto XVI en una locución al clero desde Castel Gandolfo, y que expresa muy bien y de una manera muy bella algo muy importante: pasar del yo al nosotros. Fijaos que en esta sociedad nuestra, precisamente, cada vez está más pronunciado el yo, ¿no? Y incluso los cristianos vivimos también esa influencia egocentrista, incluso cuando vamos a la celebración de la Eucaristía. La gente va a misa individualmente y va a participar de la misa él o ella. Pero la conciencia de que yo voy formando parte de un cuerpo, la conciencia de que yo desde el bautismo soy sacerdote y que voy a participar con la comunidad cristiana para dar gloria a Dios, ese concepto de comunidad, de iglesia, de pueblo de Dios, muchas veces no sé si todo el mundo lo tiene claro. Entonces, pasar del yo al nosotros. De hecho, si os paráis a pensar un poquito en la celebración litúrgica, veréis que todas las oraciones están en plural, salvo una, salvo dos, vamos sumando.
El yo confieso, ¿por qué? Porque es lógico, soy yo, individuo, el que me arrepiento de mis pecados, no puedo decir también vosotros, ¿verdad? Pero ese yo individual, al hacerlo en comunión, se convierte en un yo comunitario, ¿no? El yo de la Iglesia que se reconoce pecadora. Y el credo, que igual, aunque decimos creo, porque es una adhesión mía personal, igual que en el bautismo, y igual que en todas las celebraciones, incluso cuando, por ejemplo, en Pascua se haga ese credo dialogado, ¿creéis? Se os preguntará en plural, pero la respuesta no es sí creemos, sino sí creo. Mi yo individual se adhiere al yo colectivo de la Iglesia, ¿no? Como pueblo. Pero todas las demás oraciones están en plural, incluso el Padre Nuestro, obviamente, aunque yo esté solo. Nunca digo Padre mío, pienso en plural. ¿Por qué? Porque pienso en comunión, ¿no? Esto es importantísimo, creo yo, porque vivimos tiempos de mucho individualismo y en la Iglesia corremos el riesgo también, somos hijos de nuestro tiempo, de vivir también ese individualismo. Entonces, crecer en esa conciencia de pueblo, de comunión, pasar del yo al nosotros. Volvemos a lo que hemos dicho, para comprender un poquito esta nueva edición, que como muy bien nos había dicho don Luis, no es un misal nuevo, es una edición nueva de un misal que no cambia en su esencia, ¿no? Lo que sí que cambia es la concepción también de la traducción. De eso hablaremos un poquito más adelante. La clave está en el concepto de traducción, aunque lo podemos decir ya para no dejar para el postre, ¿no? Cuando uno tiene que traducir un texto de un idioma a otro, puede hacerlo de dos puntos de vista. Puede hacerlo desde el punto de vista literal o puede hacerlo desde el punto de vista interpretativo. Si es literal, tú vas a traducir lo que pone el texto A, lo vas a traducir tal cual en el texto B. Si es interpretativo, pues vas a traducir en el texto B lo que quiere decir el texto A. ¿Me explico? Por eso los latinos e italianos dicen aquella frase famosa, traduttore, traditore. El traductor es un traidor, ¿eh? Si hace una traducción interpretativa, corremos un riesgo, que no es este en cuestión, pero que es el riesgo de yo lo he interpretado así, por eso os lo traduzco así. Fijaos la responsabilidad de los traductores por ejemplo, entre gobernantes, ¿no? Que tienes que que tienes que traducir a Obama y Putin, ¿eh? Depende de tu traducción, hay una tercera guerra mundial. O sea, fijaos la responsabilidad, ¿no? Bueno, pues la clave de todo esto se resume en una. Ahora, a partir de ese documento del que vamos a hablar ahora, la Iglesia nos invita a hacer una traducción literal del original latino, más fiel en literalidad. Es decir, en latín pone esto y lo traducimos tal cual pone en latín. A partir del Concilio Vaticano II sabéis que hubo una reforma litúrgica. De hecho, el primer documento conciliar fue precisamente el documento sobre la liturgia. ¿Os suena cómo se llama? Écolicua. Sacrosanto, como veis, como era el primer documento, no se comieron la cabeza a la hora de buscar un título. Dijeron, ¿qué título le ponemos? ¿Dónde estamos? ¿En un sacrosanto concilio? Pues venga, ese es el título, ¿verdad? Entonces, ese documento es muy interesante que sea el primero del concilio. ¿Por qué? Algunos dicen, para quitárselo en medio. No, es que lo esencial, la esencia, es la liturgia. ¿Os acordáis lo que dice, una de las primeras cosas que dice ese documento, en el número 10? La liturgia es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Fíjate si es importante. Entonces, como en la liturgia se hace vida lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia reza, y luego lo que la Iglesia vive. Por eso, la Eucaristía y la liturgia en general es el alma que alimenta la vida de la Iglesia, ¿no? Esto es interesante, porque a veces, precisamente, lo más importante muchas veces es lo más maltratado, e incluso lo más despreciado en algunos contextos, ¿no? Pero bueno, de eso no toca hoy, ya hablaríamos otro día.
¿Cuál es el documento que os he dicho que explica un poquito esta renovación? ¿Os acordáis alguno? Liturgia auténtica. Bueno, pues este documento fue aprobado y confirmado por San Juan Pablo II el 20 de marzo del 2001. Dentro de poco, ¿hace cuántos años? 16. En esta instrucción se trata del uso de las lenguas vernáculas en la edición de los libros de la liturgia romana. Ya sabéis que hasta el Concilio Vaticano II la Iglesia rezaba en la Eucaristía en latín. A partir del Concilio Vaticano II no se retira el latín, ojo, que mucha gente cree, el Vaticano II de un plumazo se cargó el latín. No es verdad. Y de hecho en el Concilio Vaticano II se dice, también en Sacrosanctum Concilium, que el latín sigue siendo la lengua de la Iglesia y la lengua para orar. Y se invita a conservar incluso el latín en algunas oraciones más comunes, como puede ser el Gloria, como puede ser el Pater Noster, como pueden ser otros, ¿no? Pasa que la interpretación, ya estamos, ¿ves?, del concilio muchas veces ha sido radical de un extremo a otro. Entonces se ha malinterpretado algunas cosas como diciendo, ¡hala, nos cargamos esto de un plumazo! Pero no es verdad. Bueno, pues entonces decimos, lenguas vernáculas quiere decir las lenguas que habla la gente, ¿no? Entonces se pasa la traducción de la lengua en latín al inglés, al español, al francés, al italiano, a lo que sea. En concreto nos dice, para aplicar debidamente la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. Previamente, para facilitar un poquito un hacer memoria rápida, recordamos que estamos hablando hoy de la tercera edición. Por lo tanto, ¿cuántas ha habido antes? ¿Pero desde cuándo? ¿A dónde nos remontamos con esas ediciones? ¿Nos remontamos al siglo XVI? ¿1570 el primer Misale Romanum? No. Nos remontamos al concilio, al misal de Pablo VI, ¿no? Pero a la vez, bueno, no nos vamos a ahondar por ahí. Esa tercera edición del misal romano se aprobó, a modo de información, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española el 21 de abril del 2010, casi 7 años después, y que fue confirmada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 8 de diciembre del 2015. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, la Conferencia Episcopal pide a unos expertos que hagan la traducción, la nueva edición. Esa edición se manda a Roma para que el Roma revise si ese misal respeta la fe de la Iglesia, ¿no? Y está en consonancia con lo que la Iglesia reza y la Iglesia cree. Una vez se hace eso, con los debidos retoques, si los hubiera, se vuelve a mandar y entonces ya aprobado. Placet. No sé si se dice así, pero se usa esa palabra, ¿no? Diciendo válido. No estamos, como hemos dicho antes, ante un misal nuevo, sino ante una edición nueva. Eso quiere decir que la esencia es la misma. No es que sea un libro absolutamente nuevo, la esencia es la misma, pero como en todas las ediciones de cualquier libro hay matices en las expresiones, matices en nuevas redacciones, y sí, hay alguna cosa novedosa también. ¿Para qué? Para enriquecer. ¿Por qué? Porque la Iglesia del 2017, en este caso, en este año que estamos, no es la misma que la Iglesia en 1965. ¿Por qué no es la misma? Porque ha habido documentos magisteriales, porque ha habido... Y entonces lo que hace este misal también es recoger los cambios que ha habido en las sensibilidades hacia el mundo y añadidos que vienen del magisterio de la Iglesia en esos años posteriores. Bueno. A modo también un poquito, esto es introductorio todavía, estaréis diciendo, ya estará acabando. No, estamos introduciendo. A modo introductorio hemos dicho, es la traducción oficial en lengua castellana del misal romano, que se promulgó el 3 de abril del año de los Beatles, creo. Bueno, un poco posterior, el año 69. Yo no había nacido todavía. Me encanta decir esto de vez en cuando. Por el beato Pablo VI, y cuya tercera edición típica fue en el 2002. Con algunas modificaciones en el 2008.
Bueno, pues la edición latina, por tanto, conoció 3 ediciones típicas después del primero de Pablo VI, en el año 1970, todavía no había nacido yo, 1975, ya tenía 4 añitos yo, y en el año 2002, con unas modificaciones en el 2008. Y a su vez, como es lógico, pues la edición en español, otras 3. Cada vez que había una edición nueva en latín, se hacía la edición en castellano. Y fueron en el 1978, en 1988 y esta última 2016. Ya sabemos que el misal romano es fruto de la renovación litúrgica, como hemos dicho antes, del concilio. Hay alguien aquí que seguramente habrá celebrado la Eucaristía antes del Concilio Vaticano II. Pocos, pero alguno hay, ¿verdad? Os sonará que antes del concilio el misal también llevaba las lecturas incorporadas, ¿no? Era un misal completo. No sé, yo pregunto, porque como no lo he vivido yo, sé, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace el concilio también es separar misal en cuanto libro de la mesa, del altar, y ¿cuál es lo que ha formado el concilio a partir de eso de las lecturas? Los leccionarios. E incluso también otra versión que se llama el evangeliario, para darle solemnidad, ¿verdad? Que por cierto, una invitación, si alguna vez hacéis una celebración solemne y usáis un evangeliario en la parroquia, invitarle al sacerdote a no tener varios libros en el ambón y decir, bueno, en procesión llevamos el evangeliario que queda bonito, luego llegamos al ambón y abandonamos el evangeliario y abrimos otro libro. Casi es mejor fotocopiar el evangelio y pegarlo en el evangeliario, como un matiz, por darle, que se vea que se lee del evangeliario, ¿no? No de otro libro por ahí. Y nunca una hoja suelta que vaya por ahí volando, ¿no? Que es la palabra de Dios que se proclama, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la nueva edición del misal, ¿eh? Decíamos entonces que a raíz de esa renovación litúrgica en el Concilio Vaticano II se dio lugar a los leccionarios, que también están siendo presentados, y lo habréis notado los que vais a misa, que supongo que algunos vais a misa, ¿no? Y habréis notado al escuchar o incluso al leer vosotros las lecturas, diréis, uy, pero si esta frase no era así, porque se ha hecho una traducción acorde a la traducción de la Sagrada Escritura que presentó la Conferencia Episcopal, con sus luces y sombras, podemos decir, como en todo, ¿verdad? Bueno, pues según esa traducción de la Conferencia Episcopal, se tradujeron los leccionarios. Y esto no se hizo por capricho, sino que esto también responde a una invitación que hacía el documento que hemos mencionado antes, que se llama Liturgiam Authenticam. Al final os lo acabaréis sabiendo, ya lo verás, pues soy pesado y lo repito. En el número 34 nos dice: es necesario preparar una traducción de las Sagradas Escrituras que sea conforme a los principios de la sana exégesis y de alta calidad literaria, en la cual se deben también considerar atentamente las necesidades del uso litúrgico, por lo que se refiere al estilo, selección de palabras y elección entre distintas interpretaciones. Es decir, que la intención de que exista una clara vinculación entre traducción de la Sagrada Escritura con la que está presente en la celebración de la Sagrada Liturgia viene marcada también por otro número, el número 36. Se anima vivamente a las conferencias de obispos que provean a la realización y edición íntegra de la traducción de la Sagrada Escritura, destinada al estudio y lectura privada de los fieles, que sea conforme en todo con el texto empleado en la Sagrada Liturgia. Así que lo que estamos haciendo es cumplir esa petición que se nos hace desde Liturgiam Authenticam. Y todo esto tiene su génesis, su origen, en la constitución conciliar de la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium. En concreto, en el número 25, nos dejó el siguiente encargo: revísense cuanto antes los libros litúrgicos,
valiéndose de peritos y consultando a obispos de diversas regiones del mundo. Conviene recordar con cierta firmeza algo que nos hemos dicho también los sacerdotes, pero que viene bien que lo escuchéis vosotros, que es que el número 22.3 de la Sacrosanctum Concilium deja muy claro que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto conviene recordárnoslo porque sin darnos cuenta a veces empezamos a meter cosecha propia en nuestras celebraciones, empezando por los cantos. Por poner un ejemplo, ¿no? En los cantos, los coros de las parroquias, hay cantos que no se puede cambiar la letra. ¿Por qué? Porque es la oración de la Iglesia. Hay otros que sí. Canto de entrada, el que quieras, que tenga que ver con el canto de entrada, claro. Pero gloria, pues no puedes cantar, por ejemplo, no sé si hay algún gloria, la de la Gloria Estefan o alguna de estas, porque aparece la palabra gloria, ¿no? Sino que la oración del gloria es la fe de la Iglesia. Además, el significado de la oración es bellísimo. Quien dice el gloria dice el Padre Nuestro, ¿no? Dice el Santo. Son oraciones litúrgicas y por lo tanto si se musicaliza la letra litúrgica también, no se cambia literalmente todo, ¿no? Y esto a veces nos cuesta, ¿eh? Hubo el famoso Padre Nuestro de Simon y Garfunkel, ¿os acordáis? Y entonces lo que se hizo fue, en un momento dado, y ahí se rezaba el Padre Nuestro, ¿verdad? Para meterlo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es entender por qué. No es porque hay que ver a este cura que no le gustan estas canciones, no. Es porque es la oración de la Iglesia, ¿eh? Bueno, ya no sé por qué número voy. 22.3. El mismo número 22 anteriormente afirma la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica y esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine las leyes, la ley, en el obispo. Porque a los cambios en la liturgia debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar, con el fin de conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo. Es decir, que los cambios que se hacen en la liturgia, que estamos hablando de la fe de la Iglesia, los tiene que cambiar si es que hay que cambiar, o los tiene que modificar si es que hay que modificar, quien tiene la competencia para hacerlo. Entre otras cosas, para asegurarnos que vamos a una misa católica, que ya es importante, porque a veces si no podemos, ¿verdad?, la imaginación al poder y a veces se hace cada barbaridad. Pero bueno, ¿tenemos aquí el número 27 de Liturgia Auténtica? No, pero ahora sí. Bueno, pues el número... No ha sido una chuleada, es que no lo sabía y Jorge me ayudaba. En el número 27 dice, aunque haya que evitar, esta es muy interesante, aunque haya que evitar términos y locuciones que por su misma naturaleza resultan demasiado poco usados o inadecuados y que impiden una comprensión fácil. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya que evitar una terminología tan elevada y tan teológica que la gente no entiende nada. Y más parece un diálogo de café entre los santos padres del desierto sobre la Santísima Trinidad, que a saber qué dirían, ¿no? Nosotros no entenderíamos nada. Bueno, pues entonces no se trata ni de pecar en exceso de un purismo lingüístico así teológico, sin embargo, es preciso considerar los textos litúrgicos más como voz de la Iglesia orante que como algo propio de grupos particulares o de individuos, y por lo tanto deben estar libres de un uso demasiado cercano a las expresiones coloquiales. Que no se hace con maldad, pero se hace con mucha habituabilidad, ¿se podría decir? No, bueno, con mucha asiduidad, ¿no? Es decir, con toda la buena fe del mundo,
Voy a poner un ejemplo de un amigo y hermano mío, que lo puse el otro día, lo vuelvo a recordar, porque creo que es interesante. Un hermano que celebramos la Eucaristía juntos y entonces hizo una expresión, ¿no? Que era en el momento del... Este es el sacramento de nuestra fe, y añadió, este y no otro es el sacramento de nuestra fe. Y yo me quedé de verdad con la curiosidad. Digo, ¿qué querrá decir? O sea, en vez de ayudarme a entender, lo que creó fue un interrogante. Este y no otro, qué misterio, ¿cuál será el otro? Oye, no pude resistirme y al acabar la misa me acerqué y le dije, hermano, ¿qué quiere decir este y no otro? Y entonces me estuvo explicando, bueno, lo que quiere decir es que a veces la gente pues no entiende que el gran misterio de la fe es la Eucaristía y cree que otros misterios... Y yo digo, uy, qué complicado. Digo, ¿no será más fácil decir, este es el sacramento de nuestra fe? Que a veces los curas creemos que lo que yo digo es mucho más completo y más perfecto y más claro que lo que dice la Iglesia. Y volvemos otra vez al ejemplo del otro día, pero igual... La Iglesia, de una manera, y además el rito romano, si se caracteriza por algo es por la claridad, sencillez y es súper conciso. Y a veces empezamos el momento de la paz. En la paz dice claramente el misal, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo. Y dice, daos fraternalmente la paz. Y te da, creo que 4 o 5 posibilidades añadidas. Esto los diáconos, daos fraternalmente la paz. Lo que no tiene mucho sentido es que entonces el sacerdote dice, bueno hermanos, como sabéis, vivimos en un mundo complicado, lleno de violencias, lleno de agresiones, estamos todos muy violentos y entonces necesitamos calmar el corazón y el espíritu, entonces vamos a hacer un gesto, nos vamos a dar las manos todos, vamos a desearnos la paz universal, porque no solo tal, ¿verdad? Y acaba diciendo, así que daos fraternalmente la paz. Y tú dices, madre mía, chico, qué castigo. ¿No habría sido más rápido ir directo y decir, daos fraternalmente la paz? Si ya sabemos lo que significa. Por cierto, un paréntesis, que además lo dice aquí, al principio de los rituales, y en el misal también, hay una cosa que se llama los prenotanda. ¿Os suenan? Son unos números que explica no solo la marcha de la celebración, sino también el sentido teológico, el sentido pastoral, el porqué de los gestos, de las palabras, de los signos, de los silencios. Está muy bien, vale la pena también leerlo. Bueno, entonces, en esos prenotanda también te explica que la paz no es el momento central de la Eucaristía. Y muchas veces en nuestras celebraciones, cuando llega la paz, se monta un guirigay allí, que luego a ver quién vuelve a la paz. Porque, madre mía, y tengo que ir a dar la paz, don Luis que está aquí ha visto que al fondo está un amigo suyo y tiene que ir allí a darle la paz porque es muy importante. Bueno, chicos, en la celebración, donde realmente el cristiano da la paz es en la vida cotidiana. Y donde realmente se demuestra el deseo de vivir en paz es cuando eres capaz de mirar a tu hermano que te cae mal o que te está poniendo a parir y tú lo sabes, y te acercas y le dices, puedes contar conmigo cuando quieras, sin hacer la puñalada por detrás, de verdad. Eso significa la paz. Y en la Eucaristía es un signo, no hace falta con el que está al lado, ¿verdad? Y sobre todo manteniendo el ritmo. ¿Habéis visto, os gusta la música clásica? ¿Habéis ido a algún concierto? Se nota cuando alguien va nuevo y cuando alguien es veterano. Cuando uno va nuevo y tocan la primera pieza, acaba. Se queda solo. ¿Por qué? Porque no es el momento. Espera que acabe todo. Entonces, en la celebración es igual. Hay momentos y hay que saber entender los momentos y cómo se viven los momentos. Igual que el sacerdote, hago autocrítica siempre a los sacerdotes. Yo viví una vez en Barcelona, fui a una misa de domingo en Santa María del Mar. Oh, ¿habéis leído el libro? La Catedral del Mar. Qué bonita basílica. Para mí de las más bonitas, de verdad, Y el sacerdote que estaba allí, que es un encanto, porque además lo conozco de verdad, es un hombre majísimo, de tan majo que en la celebración de la Eucaristía, en el momento de la paz, el tío se baja del presbiterio, se viene a donde está la asamblea
y empieza a dar la paz. Yo pensé, bueno, dará la paz a los de la primera fila. No. Uno a uno. Y habría más de 100 personas. Y estábamos así, sin canto, sin nada, esperando que acabara de dar la paz. Llegó a mi lado a darme la paz, lo miré así como diciendo, Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Bromeando un poco, ¿eh? No es necesario. Muy bien, vamos a... Sí, ¿veis por lo que os he dicho que tendría que atarme al texto, porque si no me enrollo con 1000 cosas y no voy al texto. Así que voy a limitarme ahora al texto. Gracias. Cuando hablamos del misal, estamos hablando del libro litúrgico más importante después del leccionario de la palabra de Dios. El leccionario presenta la palabra de Dios, el misal presenta la palabra de la Iglesia. Es decir, la respuesta de la Iglesia a la palabra y a su fe, ¿no? Porque el misal, como bien dice el número 10 de los Prenotanda, testifica la lex orandi de la Iglesia romana y conserva el depósito de la fe transmitido en los últimos concilios. Lex orandi, lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia reza, lo que la Iglesia celebra. Cuando tomamos entre nuestras manos el misal, es bueno no perder conciencia de que la Iglesia es la dueña y que nosotros solo somos servidores y transmisores de la fe de la Iglesia. El sacramento del orden a los sacerdotes no les da potestad para reelaborar la fe según nuestros criterios, ideas o pensamientos. Por eso, solo os lo pongo por si no lo sabéis para que os suene, el sacerdote cuando le ordena al obispo sacerdote, le hace una pregunta que la pongo porque es muy interesante. Le pregunta, ¿estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente? La celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y del sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, aquí acaba de expresar los dos motivos por los que vamos a misa. Vamos para dar gloria a Dios y para santificarnos nosotros. Y dice, según la tradición de la Iglesia, no según tu opinión, según tu parecer, según tu criterio, según la tradición de la Iglesia. Y los sacerdotes respondemos, sí, estoy dispuesto. Y después cuando le da la patena y el cáliz el obispo al nuevo sacerdote, le dice una frase preciosa, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Es muy bonito. El misal contiene la fe de la Iglesia y en su eucología, la palabra eucología hace referencia a las oraciones. En sus oraciones se expresa y se manifiesta la fe de la Iglesia. Lo que la Iglesia ora es lo que la Iglesia cree. Y luego añadiríamos, y lo que la Iglesia vive. Esta nueva edición del misal conjuga el llamado de Liturgiam Authenticam a una mayor fidelidad al texto oficial de la Iglesia de la edición típica latina, con una actualización a las nuevas realidades que vivimos en nuestros días. No es un volver a lo antiguo, sino es un volver a la fidelidad de la tradición, pero a la vez hay muchas cosas novedosas, atraídas un poco por el nuevo contexto que vivimos. Esto es interesante. Y así lo expresa el número 15 de los Prenotanda. Algunas expresiones provenientes de la más antigua tradición de la Iglesia han permanecido intactas. Otras muchas han sido acomodadas a las actuales necesidades y circunstancias. Otras incluso, como las oraciones por la Iglesia, por los laicos, por la santificación del trabajo humano, por la comunidad de naciones, por algunas necesidades peculiares de nuestro tiempo, han sido elaboradas íntegramente, tomando ideas y hasta las mismas expresiones muchas veces de los recientes documentos conciliares. Para comprender mejor el porqué y el para qué de esta nueva edición del misal, conviene observar lo que la Iglesia nos pide en Liturgiam Authenticam. No ha sido fruto del capricho de nuestros obispos, ni tampoco por el mero afán de cambiar por cambiar, sino como una escucha obediente y filial a una invitación que nos hace la Iglesia.
Como hemos dicho antes, en las dos anteriores traducciones del misal en lengua española desde el concilio, primaba una traducción interpretativa. Y en esta última edición, motivado por ese criterio de liturgia auténtica, prima el criterio de fidelidad y literalidad a la edición típica latina. Para conservar un patrimonio tan grande y rico y para transmitirlo a los siglos venideros, es necesario que la traducción de los textos litúrgicos de la liturgia romana sea no tanto una labor de creación nueva, sino de traducción fiel y cuidada de los textos originales a las lenguas vernáculas. Aunque se conceda la facultad de componer palabras y establecer sintaxis y estilo para redactar un texto ágil en la lengua propia y conforme al ritmo propio de la oración popular, es preciso que el texto original, en cuanto sea posible, sea traducido con total integridad y con la mayor exactitud, sin omisiones ni añadiduras, sin paráfrasis o glosas, en lo que respecta al contenido. ¿Hasta aquí claro? Seguimos. Y vamos a seguir aterrizando ya propiamente en el misal, porque estaréis diciendo, madre mía, todo esto era para presentar el porqué de la nueva edición. Vamos a conocer un poco la nueva edición rápidamente. Cuando empecemos a usar este misal el próximo primer domingo de Cuaresma, ya en la víspera, el sábado, es decir, el fin de semana que viene, percibiremos que ha habido cambios de expresión, retoques, precisiones en las distintas oraciones y textos. Esta tercera edición aporta una enriquecida ordenación general del misal romano, que es eso que os he dicho antes de los prenotanda. Este documento que encontramos al inicio del misal contiene los principios teológicos, litúrgicos, pastorales, espirituales y rubricales. ¿Sabéis lo que significa rubrical, no? Rúbrica, del latín rubrum, que significa rojo. Rúbrica, el texto en rojo. Ese texto que no hay que leer en la celebración. Lectura de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 6 al 14, B.5. No, solo lo que está en negrita se lee. Esta ordenación la voy a saltar porque solamente haceros una mención, una recomendación. Hay este libro que no es nuevo, que es de Aldazábal, José Aldazábal, que hace una expresión, bueno, va número a número de la ordenación general del misal romano y viendo las novedades, los cambios, las modificaciones, lo que sigue, lo que no sigue, vale mucho la pena, si os interesa, conseguirlo. Se ha cuidado que todas las oraciones y textos, en general, no queden cortados de una página a otra, de manera que facilite la lectura y la armonía de los gestos. Porque no solo rezamos con la boca, con los labios, rezamos con el cuerpo. Y es muy incómodo, aunque parezca una tontería, no lo es. Si yo estoy rezando así y de repente la plegaria eucarística sigue en la otra página, o tengo un maravilloso monaguillo que me lo va pasando, o tengo que hacer esto. Que dirás, vaya, sí que es hilar fino. Bueno, es que la estética también es importante, ¿no? Y el gesto de que estoy orando y a veces que se dan cosas simpáticas, ¿no? Como por ejemplo, mantengo la mano y paso la hoja, ¿verdad? Y dices, bueno, pues esto lo ha cuidado de manera muy bonita. Por eso también texto más grande, que para los curas que ya empezamos con presbicia nos viene muy bien también. En el propio del tiempo, en los tiempos de Adviento y Navidad, se ha mantenido la organización de las ferias ya presente en la segunda edición en lengua española y se ha añadido una nueva colecta para el día 20 de diciembre, además de una nueva misa para la vigilia de la Epifanía y de la Ascensión del Señor. Esta que veis aquí, no sé si se llega a apreciar mucho desde lejos ya. En el tiempo de Cuaresma se han introducido las oraciones sobre el pueblo, esas que se dicen al final, inclinad la cabeza para recibir la bendición, que el Señor, super populo, en los formularios de cada día, y se han añadido una nueva oración colecta para el viernes de la quinta semana para la conmemoración de la Virgen de los Dolores, y otra para el sábado siguiente, esta última de temática bautismal.
En el tiempo de Pascua se añaden 11 colectas nuevas a fin de evitar las repeticiones que hacen que tengas que estar rezando la misma oración toda la semana. Bueno, pues hay 11 colectas nuevas, más un formulario para la vigilia de la Ascensión del Señor y una segunda colecta alternativa para la misa de la solemnidad de la Asunción. En algunas oraciones del tiempo per annum y de las fiestas del Señor se han realizado algunos retoques. Por ejemplo, algo de lo más significativo. Y aquí os lo pone, aquí, ¿lo veis? ¿Veis que pone R1, R2, no? No está jugando a los barcos. R1, R2 y tal. R1, R2, plegaria eucarística de la reconciliación 1, de la reconciliación 2. ¿Os suena que había antes las plegarias eucarísticas 5? 5A, 5B, 5C y 5D. Desaparecen. Y entonces tienen una nueva formulación algunas, otras se juntan y dan pie a lo que se llama misas por diversas circunstancias. Por eso la D1, D2, D3, D4. ¿Vale? No sé si vale la pena entrar a explicar brevemente, a mencionar al menos los títulos de esos cambios o me los salto. ¿Sí? La anterior 5A, que se llamaba Dios guía a su iglesia, ahora es la segunda de 2, por diversas circunstancias, con algún cambio de redacción, y se añade al título Dios guía a su iglesia por el camino de la salvación. En la anterior 5B, que se titulaba Jesús nuestro camino, pasa a ser la tercera por diversas circunstancias y se cambia el título Jesús camino hacia el Padre. Y tiene una nueva redacción. Cuando la escuchemos, os sonará nueva. Iba a traer el misal antiguo para ver esos detalles, pero digo, uy, entonces aquí nos da a la hora del desayuno. La anterior 5C, Jesús modelo de caridad, es la cuarta por diversas circunstancias y se cambia el título, Jesús que pasó haciendo el bien. Y yo aquí tengo una espina clavada. Aquí me ha dado pena a mí, porque esta es una de mis favoritas. Y hay una expresión que me parece de una belleza cuando dice aquello de Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Me parece esa frase que es extraordinaria y ya no está. En la nueva traducción, la nueva edición, esa expresión no sale elaborada de otra manera. En la anterior 5D, la Iglesia camino hacia la unidad, ahora es la primera por diversas circunstancias. También se han añadido textos a las bendiciones solemnes, etc. En las plegarias eucarísticas 2, 3 y 4 aparece ya en el texto el nombre de San José, que os acordáis que se añadió a partir de un decreto del cardenal Cañizares, que era entonces el prefecto de la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos, en el año 2013. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer. En el Santoral hay 4 nuevos formularios para memorias obligatorias y otras 16 facultativas para las misas de los santos, incorporados al calendario romano general o que habían subido de categoría litúrgica desde la edición del 75. ¿Os suena, por ejemplo, una que ha subido de categoría? Gracias a Dios. Santa María Magdalena. A fiesta. Bueno, pues hay hasta 37 nuevas oraciones, aparte de los cambios introducidos en muchas otras ya existentes. El misal, como os he dicho ahora, contiene el prefacio de la fiesta de Santa María Magdalena. ¿Qué día? 22 de julio. Memoria que fue elevada, bueno, ya lo hemos dicho. En las misas del común de los santos han pasado de 7 a 11 las misas de la bienaventurada Virgen María. Se ha añadido un nuevo formulario para las misas por varios mártires, que tiene un título muy bonito, dice, Las maravillas de Dios en la victoria de los mártires. Y otro para las celebradas para un solo mártir. Se han sistematizado formularios para la misa de los pastores, se han introducido uno nuevo para un monje y para una monja, y también ha cambiado el nombre del formulario, se llama Santos que se han consagrado a una actividad caritativa.
pasándose a llamar ahora santos que practicaron obras de misericordia. A mí este cambio me ha gustado. Bueno, las secciones de las misas por diversas necesidades se ha reestructurado pasando de 4 a 3 por la Iglesia, por las necesidades públicas y por diversas necesidades, pero pasando de 46 a 49 misas. Los formularios nuevos son los siguientes: el número 11 en los aniversarios de los matrimonios y uno muy curioso en el número 39 para pedir la continencia, la pureza, la castidad. Es nuevo. Entre las misas votivas se ha añadido la de la Divina Misericordia, que a todos nos gusta mucho esto, ¿no? La de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y la de San Juan Bautista, pasando por tanto de 16 a 19. Las misas de difuntos también tienen alguna variedad. Bueno, vamos al quid de la cuestión. Ha habido algunos cambios, como hemos dicho también, motivados por esa fidelidad al texto. En concreto, el que más os sonará y el que quizá os choque un poquito, pero vamos, que no cunda el pánico, que no pasa nada, es el famoso momento de la consagración. En las palabras de la institución sobre el cáliz, se traduce literalmente de la edición típica latina, donde dice «qui probobis et promultis effundetur», et promultis effundetur, dando lugar a que será derramada por vosotros y por muchos. La expresión por muchos pretende ofrecer una mayor fidelidad a los textos originales del Nuevo Testamento. En Marcos 26-28 y en Mateo 26-28 y en Marcos 14-25 aparece por muchos. Y a la tradición litúrgica de la Iglesia Latina durante 15 siglos. Es decir, desde el misal de 1570, después del Concilio de Trento, es promultis. Y estamos ya en el 2017. ¿Por qué se tradujo por todos los hombres? Porque se hizo después del concilio una traducción interpretativa. ¿Qué quiere decir por muchos? Por todos los hombres. Y entonces se escribió en el misal por todos los hombres. Bueno, en este sentido, la expresión en uso no era realmente una traducción del texto, como hemos dicho, sino una interpretación. Es explicable en el clima de los primeros años de la Reforma litúrgica y sujeta, por otra parte, a la variabilidad del texto en las diversas lenguas modernas. Yo os recomiendo que si queréis saber más sobre esto, vale la pena leeros, una cosa que está en internet, lo podéis localizar muy fácilmente, una carta que escribió el Papa Benedicto XVI al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, donde le invita a hacer este paso con serenidad y con tranquilidad, ¿no? Y explica muy bien, porque si nos metemos quizá ahora a explicar, nos liamos. Pero vamos, que viene a decir lo mismo, ¿eh? Solo entendamos esto, también por si nos pregunta nuestra gente, la mayoría sois de equipos de liturgia, pero ese por muchos quiere decir que ha cambiado. No, no ha cambiado nada. Es simplemente un matiz, en vez de traducción interpretativa, traducción literal al texto en latín, ¿vale? Luego, si tenéis alguna pregunta, como tenemos aquí a don Luis... Carta de su Santidad Benedicto XVI al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Del año 2012, 14 de abril del 2012. Si lo ponéis en el Google, os sale casi directo. Claro, luego vienen algunos, hacen muchos problemas y dicen, claro, pues es que muchos no significa todos y no sé qué y tal. Y nos metemos ahí en un guirigay, no sé si vale la pena. Además, bueno, ahí explica en esa carta muy bien la referencia al Antiguo Testamento, Isaías, donde dice por los muchos, en latín, toi polón, me parece que se dice. Bueno, junto a la nueva edición del misal romano también encontramos, esto lo paso más rápido, un subsidio del misal en su edición oficial en lengua latina, por si os animáis a celebrar en latín, pues que sepáis que antes estaba añadido en el misal en la parte de atrás, bueno, pues ahora para más comodidad, un subsidio aparte. Y también nos encontramos con esto, que no sé si os suena o lo tenéis visto,
está muy bien, es la ilustración sonora de los textos musicalizados del misal romano. Y aparecen con 3 CDs, con 3 CDs diferentes. Está prácticamente toda la Santa Misa musicalizada, hasta la primera lectura. Si alguien se anima y dice, yo quiero cantar, bueno, para darle más solemnidad, bueno, pues aprende cómo se canta la primera lectura y adelante. Hombre, consúltalo antes, claro, no te vayas a lanzar así al vacío, ¿verdad? Pero bueno, está muy bien, hay muchas cosas son ya conocidas, otras son totalmente nuevas, vale la pena a los que les guste más la música, o si estáis en equipos de liturgia de música, en coros, yo creo que es interesante. Antes que entrar en detalle, es bueno recordar también que la Sacrosanctum Concilium dedica todo el capítulo 6 a la música sagrada, vale la pena releerlo. En concreto los números 112 a 121. Y este último, el número 121, nos dice aquello que hemos dicho antes. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Si vas a cantar un Ave María, bueno, esto es una broma más que... No vale el de Bisbal, aunque diga Ave María, ¿cuándo serás mía? Es decir, que tenga que ver con la fe de la Iglesia y con tal. Bueno, el Papa Pío... Bueno, esto nos recuerda también que hay cantos que deben respetar la letra propia de la liturgia, como hemos dicho antes. El Papa Pío X, en un motu propio llamado Tra le sollicitudine, sobre la música sagrada, consciente de ciertos abusos que se cometen en esta materia, yo digo que más que ciertos, de tantos abusos que se cometen en esta materia, afirma en el número 9 de ese documento: el texto litúrgico ha de cantarse como está en los libros, sin alteraciones o posposiciones de palabras, sin repeticiones indebidas, sin separar sílabas y siempre con tal claridad que puedan entenderlo los fieles. La ilustración sonora de estos textos musicalizados no es que se ofrezcan numerosas diferencias musicales en comparación con otras ediciones del misal, pero sí significativas, sobre todo por las modificaciones en algunos textos de la nueva edición que han supuesto también la necesidad de alterar y modificar las melodías. Pero bueno, eso se va a ir aprendiendo un poco con la marcha. Yo quería añadiros una cosa, es interesante, por ejemplo, comprender en plenitud lo que el Concilio Vaticano II aportó en la renovación litúrgica, que es una frase que se repite por todos los lados: participación consciente y fructuosa. Consciente, plena y fructuosa del pueblo en la Eucaristía. Y eso quiere decir que no vais a oír misa y el cura a decir misa, sino que vamos a celebrar la Eucaristía, a celebrar la misa. Y se celebra no solo con las palabras, se celebra con los gestos, se celebra con los silencios, las posturas. Entonces, hay muchos detalles que no los hacemos bien, pero porque no los entendemos. No los hacemos bien los curas y no los hace bien el pueblo. Hay curas que en el momento del ofertorio, que dice claramente en las rúbricas que se eleva ligeramente sobre el corporal, porque no estás ofreciéndolas a Dios, le estás dando gracias por ese pan y ese vino. Bendito seas, Señor, por este pan. Luego, en el momento cuando acaba la plegaria eucarística, la dosología final se eleva hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí sí lo estás ofreciendo. Por Cristo, con Él y en Él. Es el motivo por el que estamos aquí. Y muchas veces en las iglesias ves lo contrario. Bendito seas, Señor, Dios del universo. Y luego en el momento en el que habría que elevarlo, por Cristo, con Él y en Él. Porque no se ha entendido. Igual que el Cordero de Dios, la gente está callada, esperando que sea el cura el que empiece. Hasta que el cura empiece, la gente no dice ni mu. No, sois vosotros. Cuando el sacerdote coge al Señor, y también ahí tiene que haber ese... Es como un baile, ¿no? Perdonad el ejemplo mundano, pero en un baile es cosa de dos. De acuerdo que uno a lo mejor que sabe más lleva al otro y tal, pero es un baile, es cosa de dos. Si uno es un muermo, el otro acaba diciendo, bueno, mira,
cómprate un maniquí y practica, ¿no? Pero en la liturgia es cosa de... hay un diálogo oral y no verbal entre pueblo y sacerdote, cabeza y cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, ese momento bonito en el que el sacerdote, que también tendría que hacerlo con la devoción y el cariño que merece, coge al Señor y parte, fracciona el pan. No lo fracciona espectacularmente haciendo un show, sino que lo fracciona sobre el cáliz para que si hay partículas caigan sobre el cáliz, no en cualquier lugar. Y el momento en el que lo fracciona, el pueblo que lo ve, nace espontáneamente lo que pasó con Juan Bautista cuando vio al Señor. Ese es el Cordero de Dios. Y entonces es una reacción, participación activa, consciente, fructuosa del pueblo que ve al Señor y lo aclama, ¿no? Entonces es entrar en esa dinámica de que tú celebras la Eucaristía. Entonces te metes en la Eucaristía. Y cuando estás callado, no estás callado, aburrido o esperando que hable el cura, sino que tu silencio es orante. En el momento del ofertorio, cuando el sacerdote presenta los dones, en el misal, dice que es conveniente hacerlo en voz baja. Y que haya ese silencio. Y en ese silencio el pueblo presenta también sobre el altar sus intenciones, sus cosas. No está de manera pasiva mirando al cura cómo prepara las cosas, sino que estás orante. Bueno, en fin. Y como eso, ¿no? Es entrar en esa dinámica muy bonita.